Saludos mis hermanos y bendiciones. Soy el hermano Alfredo y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el propósito general de mi sermón bíblico. Antes que nada, hermanos, quiero decirles que en la predicación bíblica existen dos tipos de propósitos: el propósito general y el propósito específico. Todo sermón bíblico a lo menos debe contar con un propósito, el propósito específico, pero en mi caso yo aplico el propósito general y el propósito específico. Propósito general es, como la misma palabra lo dice, en términos generales de toda mi predicación. Quiero compartir con ustedes 5 propósitos generales para que de esta forma se den un poquito más de una idea respecto a lo que yo les estoy compartiendo y tengan un poco más de claridad respecto a lo que es el propósito general. Yo aplico en mis predicaciones o en mi bosquejo homilético 5 diferentes tipos de propósitos generales que existen. Número 1, evangelístico. Número 2, de devocional. Número 3, de aliento. Número 4, de exhortación. Número 5, de consagración. Les explico uno por uno lo que significa. Propósito general, evangelístico. Este propósito, hermanos, es cuando todo mi mensaje bíblico, hablando en términos generales, va dirigido más a las personas que aún no han llegado a la fe de Cristo, a las personas que son, como dicen por ahí, inconversas en cuanto al camino de Jesucristo y a la palabra de Dios. Normalmente, cuando mi predicación lleva este propósito general evangelístico, son muy comunes de predicarse en campañas, al aire libre, en alguna plaza o inclusive en la iglesia local, cuando va a haber muchos invitados no convertidos a la fe de Jesucristo. En este tipo de sermón tenemos que aplicar la metodología del plan de salvación. ¿Cuál es este? En donde aplicamos citas bíblicas con un enfoque más a las personas no conversas a la fe de Cristo. ¿Para qué? Para su conversión a los caminos de Dios. Este es el propósito general evangelístico. Segundo propósito general, hermanos, es de devocional. ¿Qué es este propósito, hermanos? Este va dirigido a la iglesia, ya no a la gente inconversa a la fe de Cristo, sino a la iglesia, preferentemente a la iglesia local. Aquí el predicador, en este tipo de sermón, en este tipo de propósito, va a fomentar a la iglesia a que tengan una búsqueda más hacia Dios, a que las personas pongan en primer lugar a Dios, a que fluya en ellos una devoción y un amor y apego principalmente a Dios antes que a las cosas del mundo. Por eso se llama propósito general de devocional. Propósito general 3, de aliento. Aquí nuestro mensaje tiene que ver más con alentar a la congregación, hermanos, a la iglesia de Cristo. Por eso se llama propósito general de aliento. Aquí el enfoque del mensaje tiene que ser a alentar al pueblo de Dios. Propósito general 4, de exhortación. Aquí nuestro mensaje tiene que ver más con un mensaje exhortativo hacia la congregación o hacia la iglesia. Debe ser el enfoque usando citas bíblicas o la palabra de Dios, con este enfoque, con esta inclinación a exhortar al pueblo de Dios, a la iglesia, etcétera, etcétera.
según cómo lo manda la Biblia, de una forma adecuada y con la palabra de Dios y con amor, etcétera, etcétera. Pero este propósito general de exhortación, la misma palabra lo dice, que es, hermanos, de exhortación. Propósito general 5 es de consagración. Aquí, hermanos, el enfoque es a animar a la iglesia a vivir una vida consagrada a Dios. Aquí el predicador se va a inclinar y va a preparar su mensaje, el desarrollo de su sermón, con ese enfoque de animar a la iglesia a vivir una vida consagrada a Dios. Un ejemplo podría tocar la enseñanza o la predicación respecto a la santidad, a los frutos de la carne y a los frutos del espíritu, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, como dije en un inicio, estos son los 5 propósitos generales del propósito general, el cual este es un elemento de los varios elementos que conforman la estructura de un sermón bíblico. Espero y les haya gustado esta información y les invito a que le den like a mi video y a que vean el siguiente video, y ahí voy a enseñar lo que es el propósito específico de mi predicación bíblica. Bendiciones.